Bueno, hoy me voy a meter con esta también sección nueva o relativamente nueva, que es la de que tiene que ver con los grandes pecados, si bien lo que vamos a ver hoy no es puntualmente, por lo menos como veníamos viendo, uno de los 7 grandes pecados capitales, pero sí va a ir por esa misma línea, porque vamos a hacer, como suele suceder, una interrelación psicológica, filosófica, simbólica, también política hoy. Eh, Así que bueno, nada, no quiero seguir spoileando más y vamos a ir directo al tema. Lo que estoy viendo acá no sale el loguito y no sé por qué, pero bueno, ya en algún momento lo voy a poder solucionar. Bueno, por empezar, la traición representa uno de los fenómenos humanos más devastadores y paradójicos, porque no solamente implica la ruptura de un pacto, sino también la fractura de un orden simbólico que sostenía toda una relación de confianza. Filiación, amor y, por supuesto, también pertenencia. En la tradición occidental, pocas obras han representado, perdón, con tanta radicalidad la gravedad de la traición como lo que hoy vuelvo a traer. Ya hay toda una charla sobre puntualmente el análisis de la Divina Comedia, pero hoy la voy a volver a traer, esta obra de Dante Alighieri, especialmente en los cantos finales del infierno, donde los traidores son condenados al noveno círculo. Si recuerdan, esto era el reino helado de Cosito, así lo llama el Dante, Cosito con C, donde es significativo que el castigo definitivo no sea el fuego, sino el hielo. Porque además de que el hielo también quema, el Dante nos habla simbólicamente de una congelación espiritual, la pérdida de calor humano, la imposibilidad del vínculo y el endurecimiento del alma. Desde una perspectiva simbólica y, como anticipé, religiosa, filosófica, psicoanalítica, la traición la podemos entender como una herida ontológica. No se limita al acto moral de engañar a otros, es decir, hacia afuera, sino que implica una escisión interior, una ruptura entre palabra y deseo, entre ley y goce, entre amor y poder, un engaño hacia uno mismo, hacia su propia espiritualidad. Dante va a convertir la traición en el pecado máximo, por eso también me interesaba traer puntualmente por más que esté por fuera justamente de los pecados conocidos religiosamente, los que nos han inculcado desde la religión católica, porque destruye aquello que hace posible toda comunidad. De vuelta, acá aparece la confianza. Y en todo vínculo, es decir, ahí donde la palabra pierde valor, el mundo humano comienza a desintegrarse. La geografía infernal que nos muestra el Dante tiene una estructura profundamente significativa. Cuanto más desciende el poeta, menos movimiento existe. El infierno profundo es una inmovilidad absoluta.
Lucifer mismo aparece congelado, atrapado en el hielo que producen sus propias alas. Esto es muy interesante, como decir, el propio no es el batir, porque claramente está congelado, sino que es el propio aire infernal lo que eh, produce este mismo congelamiento en sus alas y en todo su ser. Y la traición, entonces, no solo destruye al otro, condena al sujeto a esa esterilidad espiritual. La mentira sostenida como modo de existencia termina petrificando así la subjetividad. Entonces, primer punto, esta traición como ruptura del pacto simbólico. Y acá ya me voy a ir metiendo con el psicoanálisis, porque particularmente en la obra de Lacan, el sujeto humano existe en relación con el orden simbólico. La palabra no es simplemente un instrumento de comunicación, es la estructura misma que organiza el deseo, la ley y la identidad. Entonces, la traición implica una ruptura radical de esa economía simbólica. Cuando alguien traiciona, introduce una grieta entre significante y verdad. El sujeto promete una cosa mientras desea otra. Y esta duplicidad produce una fragmentación subjetiva. En los términos de Lacan, el traidor habita la escisión entre el yo imaginario y el deseo inconsciente. El acto traidor suele aparecer ahí donde el sujeto no soporta la castración simbólica y busca un goce absoluto desligado de la ley. Bueno, ustedes ya saben, dudas, preguntas, comentarios, para eso pueden hacerlo a través del chat. Dante todo esto lo comprende intuitivamente. Los traidores del infierno no son castigados simplemente por hacer daño, sino por corromper el lazo mismo que hace posible la existencia humana. Por eso el noveno círculo está dividido según los distintos tipos de traición. Bueno, siempre tomen como referencia esa charla donde esto lo explico muy en detalle, pero para recordar un poquito, están los traidores contra la familia, los traidores contra la patria, los traidores contra los huéspedes, esto era muy importante en esos tiempos, y los traidores contra los benefactores. Cada forma implica una destrucción progresiva del fundamento de la confianza. El hecho de que Judas ocupe el lugar más terrible del infierno no es casual tampoco. Judas traiciona al Cristo, figura del amor absoluto y del pacto divino. Entonces, la traición aquí adquiere una dimensión metafísica. Es la ruptura entre el hombre y lo sagrado. Y Dante puntualmente escribe, lo voy a leer literalmente, porque dentro de su boca trituraba a Judas Iscariote de cabeza, moviendo afuera las piernas. La imagen es brutal porque simboliza una digestión eterna de la culpa. Judas no puede escapar del acto que lo constituye. Su identidad queda absorbida por la traición misma. Veamos esto desde la perspectiva religiosa, es decir, este tema de la traición como caída espiritual. Porque la tradición cristiana, la traición no es solamente un pecado moral,
es una caída espiritual que rompe la alianza, como dije hace un ratito, entre el hombre y Dios. Desde Adán hasta Judas, el acto de traicionar aparece ligado a la desobediencia, al orgullo y al deseo de ocupar el lugar divino. San Agustín decía que el mal no tiene sustancia propia, sino que constituye una privación del bien. La traición, de esta manera, la podemos entender como vaciamiento del amor. Es decir, el sujeto deja de reconocer al otro como semejante y lo convierte en un objeto de utilización. En este sentido, toda traición implica una cosificación. Y Dante va a llevar esta idea al extremo, mediante que esto que les contaba antes, el simbolismo del hielo, que es la petrificación absoluta. El amor divino, si se representa tradicionalmente como fuego, de hecho Dios aparece representado así, la traición, por el contrario, va a ser la ausencia completa de ese calor espiritual. Y el traidor ya no puede amar, esto únanlo también a la charla que vimos em, sobre la obra del vampiro. El traidor ya no puede amar porque ha instrumentalizado el vínculo. El hielo infernal va a simbolizar esa incapacidad de resonancia afectiva. Santo Tomás de Aquino sostenía que el orden moral del universo dependía de la armonía entre la razón y la ley divina. La traición representa exactamente lo contrario: el triunfo del interés particular sobre el bien común. El traidor va a romper la totalidad por una satisfacción inmediata. Sin embargo, esa satisfacción lo termina devorando. Pero hay además una dimensión sacrificial, porque muchos traidores intentan justificar su acto a partir de racionalizaciones ideológicas. Bueno, el propio Judas ha sido interpretado como alguien que esperaba forzar de alguna manera la manifestación política del Mesías. Y acá abro paréntesis si es que no está pasando algo similar en estos tiempos. Lo dejo ahí para que lo debatamos. Sin embargo, el resultado no es redención, sino destrucción, es decir, logra todo lo contrario, porque la traición suele nacer del intento desesperado de controlar aquello que excede al sujeto. Ahora, vuelvo a este punto de que uno de los aspectos más profundos de la obra del Dante es su intuición simbólica respecto del frío. Vieron que esto también está muy visto en todo tipo de películas donde se trata de representar los espíritus bajos, es decir, cuando hay alguna entidad ocupando determinados lugares, siempre se muestra como este frío gélido. Bueno, no es casual. De todas maneras, la imaginación popular asocia el infierno al fuego. Bueno, Dante invierte esa lógica. El centro del mal es el hielo. Y el hielo simboliza la ausencia del movimiento psíquico. Esto también podemos emparentarlo con la rigidez, la cristalización psíquica. Ahí donde el deseo queda petrificado, la vida espiritual se congela.
El traidor ya no puede transformarse, se encuentra atrapado en una identidad rígida. Desde una lectura existencial, esto lo podemos relacionar con Heidegger y su análisis de la inautenticidad. Es decir, el sujeto que traiciona renuncia a la verdad de su existencia para refugiarse en el cálculo y la manipulación. Vive en la caída, pierde contacto con el ser y queda atrapado en la banalidad instrumental. Asimismo, el hielo nos muestra una incapacidad para el duelo, como que se ha detenido el tiempo psíquico, el tiempo de trabajo, de elaboración. Muchas traiciones nacen de afectos reprimidos, resentimiento, envidia, que ya lo hemos visto, humillación narcisista. Cuando el sujeto no simboliza su dolor, no lo pone en palabras, este dolor retorna en forma destructiva. La traición aparece entonces como una venganza inconsciente. ¿Venimos bien? Freud observó que el odio se suele dirigir precisamente hacia los objetos más amados. Fíjense esto qué interesante. Perdón que acomodo, ahí vamos. El vínculo íntimo va a contener una ambivalencia fundamental. Amar implica también depender. Y es ahí donde el sujeto no tolera la dependencia, donde puede intentar destruir aquello que más ama. La traición amorosa posee esta estructura. Quien traiciona muchas veces busca recuperar una ilusión narcisista de autonomía, pero el resultado suele ser una devastación subjetiva todavía mucho mayor. O sea, acá esto lo emparentamos con la traición amorosa, es decir, la infidelidad. Como vengo haciendo últimamente, esto lo voy a ir bajando en ejemplos clínicos para que podamos ir entendiendo mucho mejor los conceptos. Pensemos en un primer caso donde tenemos un paciente que relata haber sostenido durante, bueno, esto también es escena típica, durante varios años una doble vida afectiva. Es decir, tenía una familia estable y simultáneamente otra relación secreta. Y donde lo significativo no era solamente el engaño, sino la sensación de vacío creciente. Decía sentirse desconectado de sí mismo. Bueno, en análisis comienza a emerger una historia infantil marcada por un padre severo y emocionalmente inaccesible, y donde la doble vida aparece como un intento de sostener simultáneamente dos imágenes, el hijo obediente y el sujeto deseante. Esta división. La traición no era únicamente hacia los otros, y esto es lo que quiero que quede como subrayado, sino una fractura interna. Nunca en realidad es hacia el otro, primero es hacia uno y a partir de ahí es hacia el otro. Con el tiempo aparece un fenómeno frecuente, la incapacidad de experimentar alegría genuina, es decir, este sujeto había construido una maquinaria defensiva basada en esta separación, esta escisión.
La mentira permanente congelaba su capacidad de intimidad consigo, y la vida afectiva se volvía mecánica. Dante parece describir precisamente este estado cuando muestra las almas atrapadas en el hielo, sujetos incapaces de moverse, de llorar plenamente o de vincularse. Vayamos ahora a la filosofía de Nietzsche, Kierkegaard y Levinas. Nietzsche nos trae una lectura particularmente compleja, porque en varios sentidos la cultura occidental se funda sobre traiciones necesarias, ruptura de tradiciones, abandono de valores previos, destrucción de ídolos. Sin embargo, él va a diferenciar entre la creación auténtica y el resentimiento. El resentido traiciona porque no soporta su propia impotencia. Busca degradar al otro para evitar confrontar su insuficiencia. La traición aparece acá como una expresión reactiva, es decir, el sujeto no crea, destruye. Kierkegaard, por otro lado, va a analizar la angustia vinculada a la libertad, es decir, traicionar implica elegir, y toda elección confronta al sujeto con la responsabilidad. Muchas personas intentan escapar de la angustia a través de racionalizaciones morales, pero por supuesto la culpa retorna. Y Emmanuel Levinas va a aportar otra dimensión fundamental. La ética, él va a decir que nace del rostro del otro. Traicionar significa dejar de percibir al otro como una alteridad infinita. El traidor va a reducir al semejante a instrumento, y en ese momento ocurre una violencia ontológica. Bueno, yo les decía antes, Dante comparte esta intuición. Los peores condenados van a ser esos que utilizaron la confianza ajena para su propio beneficio. De manera que la traición es una perversión del vínculo. Esto sería como esa figura en la ley de agravado por el vínculo. Y así llegamos a la figura de Lucifer, porque ocupa el centro del infierno no como un rey glorioso, sino como una criatura impotente. Fíjense cómo aparece absolutamente inmovilizado, no puede hacer nada. Esta imagen es profundamente significativa desde lo psicoanalítico, porque Lucifer representa el narcisismo absoluto, el deseo de ocupar el lugar de Dios, pero donde el narcisismo extremo produce aislamiento. Se queda absolutamente solo. Y quien solo puede amarse a sí mismo queda incapacitado para amar al otro. Las tres bocas con las que aparece representado están devorando eternamente a Judas, a Bruto y a Casio, que simbolizan distintas formas de traición, la espiritual, la política y la afectiva. También acá, para hacer un recordatorio, Bruto y Casio fueron los senadores romanos que lideraron el asesinato de Julio César, el emperador, y su conspiración intentó salvar la república, pero detonó una guerra civil. O sea, acá de vuelta, esto de el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Todos son absorbidos por una maquinaria infernal de repetición. Y esto lo unimos a
lo que Freud describió como la compulsión a la repetición, como esa tendencia del psiquismo a recrear situaciones traumáticas. Muchos traidores quedan atrapados en ciclos repetitivos de engaños y destrucción. Incluso cuando quieren cambiar, reproducen la misma lógica. La razón profunda es que la traición suele encubrir una falla narcisista primitiva. El sujeto busca constantemente validación externa porque internamente experimenta vacío. Y el engaño funciona como defensa frente a esa fragilidad. Esa es la famosa caída de Lucifer. Veamos esto en una segunda viñeta. Pensemos en una mujer que consulta después de descubrir múltiples infidelidades de su pareja. Y donde vemos que lo notable es que su historia familiar está atravesada por secretos similares. Un abuelo con doble familia, una madre engañada sistemáticamente y silencios constantes alrededor del deseo. En el trabajo analítico aparece cómo el secreto operaba como una estructura transgeneracional. Esta paciente había naturalizado el sufrimiento amoroso. Elegía vínculos donde inevitablemente reaparecía la traición. La repetición no respondía a un destino, sino a una inscripción simbólica inconsciente. Y donde el sujeto intenta resolver a través de las repeticiones aquello que no puede simbolizar. Esto sucede justamente así, lo que no se puede simbolizar, lo que no se puede poner en palabras, se lleva al acto, se repite. Es la manera que encuentra la psiquis de atravesar eso. Bueno, Dante de vuelta, de alguna manera intuye algo parecido, y esto para mí es lo más importante de su obra, donde el infierno no es solamente castigo externo, sino y sobre todo, y por sobre todo, fijación interna. Cada condenado repite eternamente la lógica de su pecado. Esto es lo interesante para leerlo simbólicamente, no tomar la literalidad de, bueno, sí, es la fantasía del tipo que pensó en cómo a cada pecado atribuirle un castigo físico. No, no, y mil veces no. Por eso es tan trascendente este simbolismo, porque es el infierno que experimenta cada uno de esos sujetos con su propio psiquismo. Reproducen su condena porque la repiten, no porque van a un lugar exterior donde son atormentados por demonios, por una maquinaria planificada por demonios que gozan con esa tortura. Todo esto está representado y sucediendo en la psiquis de cada uno de estos sujetos. Es un infierno personal, un infierno psíquico. Por eso me parece súper interesante. Pero todavía hay una forma más profunda de traición, que esto que yo anticipaba al comienzo y me parece que es la parte que más quiero que destaquemos, que es la traición a uno mismo. Muchas tradiciones espirituales dicen que el sufrimiento humano nace del alejamiento respecto de la verdad interior. Podemos pensarlo también en términos de verdad psíquica, ligándolo al psicoanálisis, es decir, la verdad de nuestro deseo. En el cristianismo esto aparece como separación respecto de Dios. En el budismo, como ignorancia de la verdadera naturaleza de la mente, es decir, por un lado, la ilusión o la falsa personalidad desde Gurdjieff, por el otro,
la mente superior, en el sufismo como olvido del corazón espiritual. Bueno, Dante hace un viaje infernal precisamente para reencontrar el sentido perdido. El descenso es necesario porque el sujeto tiene que confrontar sus propias sombras. Y acá ya me meto con Jung. No hay redención sin atravesamiento del horror. Jung, por supuesto, desarrolló esta idea mediante el concepto de sombra. Todo sujeto contiene aspectos rechazados de sí mismo. Cuando estos contenidos permanecen inconscientes, tienden a proyectarse destructivamente. Entonces, así la traición la podemos entender como una incapacidad de integrar la sombra. El sujeto va a fracturar partes de sí mismo y actúa compulsivamente aquello que rechaza reconocer. De vuelta, está como destinado a esa repetición. La espiritualidad auténtica no es negar la oscuridad, y esto no me voy a cansar de decirlo, sino en atravesarla conscientemente. Dante no evita mirar el horror, lo contempla. Es la única manera que puede continuar hacia el purgatorio y finalmente hacia la luz, hacia el cielo. ¿Estamos? Bueno, yo no sé si es por el horario, pero qué lástima esto de no tener el ida y vuelta, porque así se hace mucho más interesante, mucho más dinámico, mucho más enriquecedor. Pero bueno, el mes que viene ya voy a volver al horario habitual. La obra también está profundamente atravesada por conflictos políticos. Bueno, acá también hago un recordatorio porque el autor mismo fue exiliado de Florencia y la traición política aparece reiteradamente como corrupción de la comunidad. En la actualidad, esta traición política toma nuevas formas: manipulación mediática, corrupción institucional, explotación del miedo colectivo. La filósofa Hannah Arendt, que ya la he citado en este espacio, advierte precisamente cómo la mentira sistemática destruye el espacio público. Cuando toda verdad se vuelve relativa, emerge el cinismo social. Y el sujeto contemporáneo vive frecuentemente en una cultura de simulacro. Redes sociales, discursos vacíos y marketing emocional producen identidades fragmentadas. La autenticidad se vuelve difícil. Desde una perspectiva del Dante, podríamos decir que la modernidad corre el riesgo de congelarse espiritualmente, y esto de hecho está pasando, lo estamos viendo. El exceso de cálculo instrumental debilita la capacidad de encuentro humano. La traición ya no aparece únicamente como un acto excepcional, bien digo, sino como una lógica estructural de muchas relaciones sociales. Tercer caso. Imaginemos un joven ejecutivo que relata sentirse exitoso, pero incapaz de experimentar sentido. También algo que está sucediendo muchísimo. Construyó su carrera mediante manipulaciones constantes en el ámbito laboral, donde se justificaba diciendo que todos hacen lo mismo. Sin embargo, presenta síntomas severos de ansiedad y episodios depresivos. Bueno, pensemos que el cinismo funciona
como defensa frente a una profunda desconexión afectiva. Y en el análisis aparece una pregunta fundamental. ¿Qué pasa cuando el sujeto deja de creer en cualquier valor? La traición permanente termina destruyendo incluso la relación con uno mismo. Dante habría reconocido acá una forma contemporánea de hielo infernal. Sujetos aparentemente funcionales y que podríamos considerar hasta exitosos, pero interiormente paralizados, muertos. ¿Tá? Bueno, a pesar de todo este panorama bastante oscuro, la Divina Comedia termina siendo una obra sobre la esperanza, porque el descenso no es el destino final. Dante atraviesa todo ese horror para alcanzar la transformación espiritual. Y esto es crucial desde el psicoanálisis. Ningún sujeto está completamente reducido a sus actos. Existe siempre posibilidad de simbolización y elaboración. A ver, siempre no, vamos a decir casi siempre. Sin embargo, la redención exige responsabilidad. No basta el arrepentimiento superficial. El sujeto debe confrontar la verdad de su deseo y asumir las consecuencias de sus actos. Esto, si lo llevamos a términos religiosos, sería que la gracia no elimina la culpa así mágicamente, sino que transforma la relación del sujeto con ella. El perdón auténtico implica atravesar el dolor y el arrepentimiento es entender que eso ya no lo puede hacer más, no lo desea hacer más. Y por eso aparece el arrepentimiento y sobre todo la angustia por lo hecho, por el daño ocasionado. Si no hay angustia, no hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento, no es un perdón real. Hoy les quiero traer otro filósofo, Paul Ricoeur, francés él, que dice que la memoria herida solo se puede elaborar a través de la narración y el reconocimiento. Ahí donde el trauma permanece silenciado, retorna destructivamente. La palabra, veamos que vuelve a ser central. Si la traición rompe el pacto simbólico, la reconstrucción exige restaurar la posibilidad de una palabra verdadera. En la teoría freudiana, y luego a través de Lacan, los deseos de corto plazo suelen ser respuestas al principio de placer. Son, mejor dicho, anhelos en lugar de deseos, sintomáticos dirigidos a objetos sustitutivos o metas cortoplacistas que alivian una tensión momentánea. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque el anhelo es un objetivo consciente, tangible y orientado a un objeto, mientras que el deseo es una fuerza inconsciente y persistente. El anhelo busca saciar una necesidad, el deseo es una energía que nunca se apaga y nos constituye como sujetos. Los anhelos, además, suelen estar ligados a mandatos sociales, ideales del yo o fantasías conscientes. El deseo, en cambio, nace de una falta primordial en el sujeto al ingresar al lenguaje y opera como un vacío interno que intentamos llenar. Hay un psicoanalista inglés que en nuestra charla lo hemos incorporado también al espacio, llamado Wilfred Bion,
que dice que aferrarse a estos anhelos inmediatos durante el análisis interfiere con la capacidad de estar abierto a lo desconocido de ese paciente. En cambio, el deseo, por ser largoplacista, por permitir esa elaboración, remite a la verdad del sujeto. El deseo estructural no apunta a la satisfacción de un objeto inmediato que se acaba cuando eso queda satisfecho, sino a sostener una falta que es en sí misma insatisfecha y que siempre lo será. Es un vector a largo plazo que orienta al sujeto hacia su verdad inconsciente, empujándolo a una posición ética y a una construcción subjetiva. Pero lo interesante de este psicoanalista es que en una de sus últimas obras llamadas Memorias del Futuro, se anima a adentrarse en el misticismo y en la cábala y entiende cómo estos conceptos operan como los cimientos del aparato, me refiero al aparato psíquico, para pensar analizando dos esferas o, como se dice en la cábala, sefirots, del árbol de la vida. Bueno, qué casualidad o causalidad que los círculos, tanto infernales que describe Dante, como los celestiales, también son esferas. Así tenemos, por un lado, a Jochma, que esto sería la sabiduría o la chispa divina, es decir, la chispa creativa, la intuición pura y el surgimiento repentino de ideas o de impresiones. Esto en psicoanálisis se relaciona con el momento en que surge ese famoso eureka, esa famosa revelación inconsciente o el pensamiento sin el pensador antes de que pueda ser racionalizado, como cuando baja la ficha. Y por el otro lado tenemos desde la cábala a Binah, que esto sería el entendimiento de la estructura. Es decir, como que tenemos la intuición y la razón. Esto, la Binah, es la capacidad de procesar, contener, dar forma a esa intuición que da Jochma. Vendría a ser el intelecto que construye y elabora. En términos de Bion, sería la función alfa que transforma lo sensorial crudo en pensamiento utilitario. Ahora, si vemos esto en conjunto en la dinámica psíquica, Jochma va a proveer la fuerza vital y la intuición de lo que se desea en el plano profundo, esto es, los deseos genuinos a largo plazo, pero para que esos deseos no se queden en humo, alucinaciones o anhelos inalcanzables, la Binah interviene estructurándolos. El deseo cortoplacista puede ser un obstáculo si nubla el entendimiento de la Binah, pero el deseo largoplacista va a ser el resultado de permitir que la sabiduría inconsciente de Jochma sea contenida y elaborada por el psiquismo. En otras palabras, uno no puede ser sin el otro. Esto es encontrar ese equilibrio entre razón e intuición, entre lo racional y lo irracional. Sabiduría y comprensión. Bueno, como es habitual, yo les quiero mostrar, compartir lo que son el bendito Power, porque simbólicamente las imágenes son poderosas, son potentes.
Entonces, me interesa que eso lo podamos compartir. Bueno, a ver, ahí está. A ver si esto yo lo puedo. Bueno, no. Bueno, acá, perdón que esto está. Vamos a arrancar por el principio como corresponde. Ahí está. Bueno, primero, esta imagen que para mí es muy poderosa, que es una pintura. Esta es la imagen de Lucifer. ¿Por qué la traigo? Por dos cuestiones. Primero, para que focalicen en esos ojos y en esa postura, que no es una postura de pensador. Fíjense sobre todo en esos ojos y esa mirada, la rabia, el enojo inconmensurable que transmite. Y es el logro de esta pintura, me parece. Pero además, fíjense en ese reflejo lejano de luz que pareciera representar la luz dejada atrás y donde todo el resto es oscuridad. Bien, entonces la traición en Dante va a ser esta ruptura del pacto entre espiritualidad y humanidad. Y donde el noveno círculo, el más profundo, el más lejano del infierno, simboliza el congelamiento del alma. Y esto llevado a lo simbólico es una ruptura entre la palabra, el deseo y la verdad. El sujeto va a estar dividido internamente. Bueno, esto que les comentaba al comienzo, el infierno es un infierno helado. El mal no va a ser el fuego, porque el fuego es la representación de la transformación de lo que está permanentemente en movimiento, en fricción, pero esto de fricción entendido justamente como eso, como un perpetuo movimiento, como amor que da calor, que da calidez. En cambio, el hielo es lo fijo, lo inmóvil, lo que también paradójicamente quema, pero desde un lugar totalmente paralizado, donde no hay escapatoria, porque no hay movimiento. Judas, acá también les quería traer esta imagen, recibiendo las 30 monedas de plata, aceptando o entendiendo en esto que yo les decía, de que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, que de esta manera iba como a acelerar el proceso y en realidad termina provocando todo lo contrario. Desde lo religioso, esta caída espiritual, el alejamiento de Dios, la pérdida de la dimensión ética del vínculo humano, es decir, la caída en el materialismo absoluto. Y acá lo vemos justamente representado, por eso les quería compartir esto, que es esta, no solo el mal como ausencia del bien, como lo plantea San Agustín, sino como esta también mirada de Santo Tomás de el otro como objeto utilitario, no ya desprovisto de toda humanidad, como cosa. Bueno, el hielo, otra vez, la petrificación afectiva, la incapacidad de dar amor, la muerte espiritual, que es la verdadera muerte. Freud nos trae la ambivalencia, es decir,
cómo este odio se puede dirigir, paradójicamente, hacia aquello que más se ama. Es decir, donde la traición, sobre todo, piénsenlo esto en términos amorosos, en términos de pareja, surge justamente de nuestra propia traición. Y a partir de ahí, a partir de esa herida, la herida hacia el otro, el daño hacia el otro. Filosóficamente, desde Heidegger, y relacionándolo con lo que veíamos de el otro como cosa, esta caída que nos lleva a la inautenticidad, es decir, el no ser, el revestirnos de artificios, de falsos yoes. Bueno, hemos visto a través de los distintos casos este paciente con la famosa doble vida, donde esta mentira genera vacío, desconexión. Desde Nietzsche, bueno, y acá les acerco otra pintura. Acá también, miren esa expresión, esos ojos. De vuelta, la figura, otra representación de Lucifer. Todo ese resentimiento que hay ahí, esa envidia, porque el resentido, él va a decir, destruye lo que no puede alcanzar. Y a través de esa impotencia es el querer ver destruido al otro. Kierkegaard, la angustia, donde en toda elección nos tenemos que ver confrontados con la culpa y la responsabilidad existencial. Es decir, elegir es renunciar a que no se puede todo y atravesar las consecuencias. Levinas, el rostro del otro, de vuelta, volvemos a esta cosificación. Y acá también me parece que la imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, la representación luciferiana como el narcisismo absoluto, querer ocupar el lugar divino. ¿Y a qué lleva? Sí, es el rey del infierno, pero está absolutamente solo. ¿Por qué? Porque no puede amar. Es decir, se amó tanto que no puede amar a nadie más, no hay lugar para nadie más. Veíamos a través de otra viñeta cómo la repetición de secretos familiares termina mostrando cómo la traición se puede transmitir simbólicamente. Y donde, desde lo espiritual, toda traición es una traición a uno mismo. En esta obra de Miguel Ángel, imaginen que esto está fracturado, es decir, el sujeto se aleja de su verdad interior, espiritual, o si queremos pensarlo como de su verdad psíquica, de su verdad, la verdad de su deseo, de ambas. Jung nos trae la sombra, donde lo rechazado vuelve destructivamente, donde quedamos atrapados en esa pulsión de muerte. Y imposible desligar esto de la dimensión política, porque la mentira sistemática va a destruir el lazo social. Bueno, de hecho, cada vez que hay un juramento presidencial, vieron que se dice esto de que Dios y la patria os lo demanden. Bueno, ojalá esto se tomara seriamente. Es decir, se destruye todo lazo comunitario, todo lazo de pertenencia y por supuesto también el lazo divino. Pero esto que suena tan abstracto como el Dios y la patria, bueno, ¿quiénes son y cómo me van a demandar?
de vuelta, debería estar internalizado en la ruptura, en la traición hacia uno mismo. En la última viñeta veíamos esto que es muy común de esta época y que incluso mucha de la filosofía ha tomado esto a partir de Nietzsche para acá, donde vemos un cinismo contemporáneo con sujetos que, si bien al mercado son funcionales al sistema, espiritualmente vacíos y desconectados, y totalmente descreídos, por supuesto. Y lo que les decía, frente a un panorama tan desolador, el viaje del Dante no termina ahí, porque el descenso va a ser la condición para la transformación espiritual. Y si bien la traición destruye la confianza y el amor, el reconocimiento de la sombra permite recuperar el movimiento. Y acá lo traigo a Nietzsche. Acuérdense que él decía que creería solo en un Dios que supiera bailar, un Dios arte, un Dios creativo. Y es que así volvemos a la posibilidad de la redención, el movimiento otra vez como este fuego que permite una transformación. ¿Y qué dice al final el Dante? Salimos a volver a ver las estrellas. Bueno, acá los autores que hemos nombrado. Así, para concluir, ahí está. Para concluir, la traición va a ocupar en Dante el lugar más profundo del infierno porque destruye aquello que hace posible el mundo humano, la confianza, la palabra y el amor. El hielo infernal simboliza la muerte espiritual producida por la instrumentalización del otro. Desde el psicoanálisis, la traición revela una fractura subjetiva ligada al narcisismo, la escisión y la incapacidad de asumir la castración simbólica. Desde la filosofía, nos va a mostrar la tensión entre libertad, responsabilidad y reconocimiento del otro. Desde la espiritualidad, va a expresar el alejamiento respecto de la verdad interior. Sin embargo, Dante no escribe únicamente sobre condena. El viaje infernal, lo vuelvo a decir, es también una pedagogía del alma. Solo quien se atreve a descender a sus propias sombras puede aspirar a transformarse. No hay otro camino. La traición no destruye únicamente relaciones externas, amenaza sobre todo con congelar el núcleo mismo de la subjetividad. Allí donde la palabra pierde valor, aparece el vacío. Pero allí donde el sujeto puede reconocer su oscuridad y atravesarla simbólicamente, reaparece la posibilidad del movimiento, del amor y de la redención. Acuérdense que Dante sale al otro lado, pasando por encima de la cabeza o entre Lucifer. Lo mismo aplica para el árbol de la vida o el árbol de la muerte. Son dos caras de un mismo camino. No hay uno sin el otro. Es necesario conocer uno para integrar la otra parte. Y como yo les leía en la cita final, salimos a volver a ver las estrellas, pero habiendo pasado por la oscuridad del infierno. Bueno, espero, como siempre digo, que sirva, que guste, que haga pensar, que movilice, que provoque cosas. Cualquier cuestión, ya saben, la dejan en los comentarios, que yo lo tomo a partir de ahí.
y bueno, nos estaremos volviendo a ver en el próximo encuentro para acercarles una nueva temática. ¿Está? Bueno, muchas gracias por estar del otro lado y nos estamos volviendo a ver la próxima. Chau, chau.